siempre como medio físico, ¿sí? Acá carecemos de radiación y de campo magnético, entonces lo hace un método muy amigable para el estudio de cualquier patología y en cualquier paciente, ¿sí? Cualquier edad. La ecografía justamente utiliza el ultrasonido para crear imágenes de órganos, tejidos o estructuras del interior del cuerpo. Permite destacar y orientar de forma rápida y eficaz la patología a nivel renal, en este caso, ya sean tumores, litiasis, hidronefrosis, quistes u otra patología, siendo en este sentido la primera exploración complementaria a realizar tras la anamnesis y la exploración física. Hoy estamos en una guardia o en un consultorio, un paciente con un dolor abdominal medio sordo, medio vago, no muy localizado. En todos lados hoy contamos con una ecografía para poder hacer una primera exploración rápida y tener un pantallazo de qué es lo que puede llegar a tener el paciente. En preparación, si bien para cualquier ecografía renal y vésico-prostática nos van a solicitar un ayuno de al menos 6 horas para evitar el gas intestinal que muchas veces se interpone con los órganos, y van a ver en muchos informes médicos que dice que no se puede evaluar por interposición gaseosa, entonces se suele solicitar 6 horas de ayuno, y para hacer una ecografía vésico-prostática la vejiga llena. Pero para evaluar principalmente riñón en una sospecha de litiasis algo agudo, se puede hacer sin preparación, ¿sí? No requiere ninguna preparación previa, podemos realizarlo en el mismo acto de la consulta. Para hacer la ecografía renal vamos a utilizar una sonda convexa sectorial, que es la que tenemos acá, que es la misma que utilizamos para una ecografía abdominal general o para una ecografía ginecológica suprapúbica. El paciente se encuentra en decúbito supino, está acostado boca arriba, aplicamos gel en la sonda, ¿sí? Vamos a poner gel acá, muchas personas también colocan gel en el paciente porque necesitamos un medio físico para el cual viaje o se transmite ese ultrasonido, ¿sí? Entonces vamos a poner gel y vamos a realizar cortes longitudinales y transversales del órgano para poder estudiarlo. Como sabemos, los riñones los tenemos acá, entonces necesitamos hacer vistas intercostales, ¿sí? Y subcostales también, para poder evaluar bien a todo el órgano. En caso en que no se consiga una adecuada visualización, nosotros ponemos el traductor y no se ve muy bien, vamos a empezar a hacer diferentes maniobras. Vamos a pedir al paciente que se ponga de costado, entonces vamos a ver por vía posterior, vamos a poder ver mejor el riñón, y a veces vamos a pedirle que inspiren profundamente, entonces al expandirse el pulmón, baja el diafragma y me empuja el riñón hacia abajo, entonces puedo llegar a tener una mejor visualización, ¿sí? Son todas maniobras y cambios de posición que hacemos para poder evaluar mejor el órgano. A la hora de realizar una ecografía renal vamos a valorar muchos aspectos del riñón. Su situación, o sea, dónde está ubicado, su tamaño y su anatomía, ¿sí? Todos esos son indicios que nos van a decir en qué estado está el órgano. Cuando se evalúa un paciente con sospecha de una patología renal, se aconseja siempre empezar por el riñón que nosotros consideramos sano. Es muy raro que el paciente caiga diciendo que le duelen ambas fosas renales o ambos costados, ¿sí? Entonces siempre si el paciente tiene un dolor más localizado a nivel lateral lumbar derecho, vamos a empezar siempre por el riñón izquierdo para tener como referencia el órgano que en teoría debería estar sano, ¿sí? Esta es la anatomía renal normal, ¿sí? En un corte longitudinal, que es esta imagen. Que hay gente conectada, por eso vamos con el mouse. Es un corte longitudinal, en este caso es el riñón derecho. Siempre tenemos de referencia un órgano, ¿sí? En el riñón derecho vamos a tener el hígado. Este es el corte longitudinal, vamos a tener el polo superior, el polo inferior y todo lo que es el seno renal en el medio. Y en un corte transversal vamos a tener en forma de C abierta, o sea una C, la C en sí es abierta, y está abierto lo que es el ilio renal, ¿sí? Por acá van a pasar los vasos y el uretra. Acá les puse una foto de una ecografía normal de un riñón derecho, con su hígado como referencia, un riñón izquierdo, que va a tener el vaso como referencia, y el corte transversal, ¿sí? Que es en forma de C, como ya habíamos dicho. ¿Sí? Van a ver siempre la diferencia de ecogenicidades. Sí. Perdón, ¿se puede? Para el corte longitudinal, el traductor lo pongo así en vertical. Exactamente. Y sí. para el transversal, horizontal. Tal cual, sí. Siempre hay que orientarse en la anatomía normal y habitual. Sí. Los riñones generalmente están de atrás hacia adelante, como medios así o licuados, pero con que pongamos el traductor así en vertical acá.
Sí. Lo vamos a agarrar bien, ¿sí? Y transversal lo mismo. Atrás igual. Exactamente, sí. Generalmente lateral más hacia posterior es la mejor ubicación para ubicar el riñón. Sí. Porque tenemos menos interposición gaseosa, ¿no? Sí. Cuando nos dirigimos hacia atrás, Sí. y más que los músculos lumbares, no vamos a tener ningún otro órgano que nos está interponiendo entre la celda renal y el transductor, ¿sí? Sí, tiene que ser acá en lateral, también, lateral y un poco ahí. Por eso, lateral o posterior. Si yo lo pongo acá adelante, vamos a tener la interposición en el lado derecho del hígado, más todas las asas, el ángulo esplénico o el ángulo hepático del colon, muchas veces la cámara gástrica si el paciente acaba de comer, etc. Entonces, todas esas interposiciones nos van a dificultar la correcta visualización del órgano. Entonces, si nosotros nos acordamos de una imagen del Netter o de algún atlas de anatomía, tenemos la columna y al lado los riñones, los músculos paravertebrales y no tenemos más nada a nivel posterior. Entonces, siempre lateral y posterior es la mejor ubicación para poder encontrar y evaluar los riñones. Acá tenemos entonces una estructura normal del riñón. Tenemos dos partes, el seno renal, que es la parte central, y todo lo que es el parénquima renal. Bien. Dentro de lo que es el seno renal vamos a tener un tejido fibrograso. La grasa en ecografía siempre es hiperecogénica, o sea, blanca, tirando a blanco. ¿Sí? Vamos a tener siempre tejidos más blancos. Ven que acá tenemos. Esto está más blanco que esto. Perdón que habla así, pero si nos entendemos. Esto está más blanco que esto, por esto tiene grasa. Y por eso a su vez acá vamos a tener que está más blanco que esto, porque esta es la grasa peritoneal. ¿Sí? Entonces, el seno siempre está formado por tejido graso y además vamos a tener los vasos, vamos a tener los vasos renales, la arteria y la vena, y a su vez vamos a tener el sistema excretor, ¿sí? Entonces eso va a estar con estos puntitos negros, que acá se ven pocos y cortados transversalmente, pero principalmente tiene que ser blanco, ¿sí? O sea, más blanco que el parénquima. Y la parte del parénquima, que es esta banda, ¿bien? Que en este caso no vamos a tener una diferenciación córtico-medular, porque no tenemos ni contraste ni nada, lo vamos a ver todo de la misma ecogenicidad. Tiene una ecogenicidad homogénea y es parecida o menor al órgano adyacente, ¿sí? Ya sea el hígado o el vaso. Y en el parénquima podemos diferenciar algunas alteraciones o algunas imágenes agregadas que vamos a ver más adelante cuáles son normales y cuáles son patológicas. ¿Bien? Pero bueno, esta es la apariencia de un riñón normal. Un centro más blanquito y una periferia parenquimatosa más hipoecogénica. Ahí tenemos la anatomía, hígado, la parte de la corteza, el seno, el polo inferior, la cápsula renal y el polo superior. Entonces, en un estudio ecográfico, ya una vez que nosotros conocimos lo que es un riñón normal, vamos a ver los hallazgos patológicos que tenemos, cómo los podemos sectorizar, cómo los podemos subclasificar para ordenarnos, ¿sí? Nosotros siempre en imágenes, cuando agarramos un órgano, no sé, ponemos hígado. Bueno, hígado, encontramos una lesión. ¿Sólida o quística? Bien, es sólida. Dentro de las sólidas, ¿es hipervascular o avascular? Y así vamos sectorizando las patologías para poder tener un abanico de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Es fundamental eso. Entonces, en el riñón podemos tener alteraciones en la forma y en el tamaño renal, o sea que la forma que tiene como ovalada o en C, en transversal, esté alterada, o su tamaño renal, puede tener una hipotrofia o una hipertrofia renal. Si está alterado el parénquima, ¿sí? Justamente esa zona que englobaba todo lo que es corteza y médula, si está alterada o no. Y por último, el seno, ¿sí? Si la parte que engloba la pelvis y los vasos renales están alterados o no. Entonces esos son los tres aspectos que voy a evaluar del riñón. En cuanto a su forma y tamaño, con frecuencia en las personas mayores, ¿sí? Diría que pasados los 70 años vamos a empezar a ver cómo esa superficie renal, ese parénquima, se empieza como a achicar, a veces se puede atrofiar, a veces es secundario a una pielonefritis, como dice la filmina, pero a veces no, sí, a veces es por la función renal, se empieza a deteriorar, entonces ese riñón se empieza a atrofiar. Es frecuente observar un sistema coledo. También el aumento del tamaño puede estar cuando tengo un doble sistema, ¿sí? Vieron cuando hay un doble sistema que puede ser completo o incompleto, que tengo dos sistemas colectores que terminan en dos uréteres independientes. También puede ser que el riñón esté aumentado de tamaño. Y en la patología o en el hallazgo también frecuente, que es un riñón en herradura, en el cual existe, acá tengo riñón derecho y riñón izquierdo,
y están unidos, bien, por un puente de parénquima a nivel de la línea media, generalmente se unen en el polo inferior, que cruzan, entonces están comunicados entre ellos y generan justamente una herradura, ¿sí? Donde tengo el riñón, el puente parenquimatoso y el otro riñón, ¿sí? Estos son como los ejemplos más frecuentes en los que voy a tener una alteración del riñón, del tamaño, que se achique en una secuela pospielonefritis o en una atrofia renal y que sea grande en un doble sistema o en un riñón en herradura. Acá tenemos un riñón con doble sistema. La ecografía tiene mucho de imaginación también, como es un estudio dinámico, en fotos estáticas es bastante dificultoso transmitirlo, pero bueno, van a tener que creerme que acá tengo una pelvis renal, acá tengo un tabique o un septo de parénquima y acá tengo la otra pelvis renal donde van a salir ambos uréteres, ¿sí? Es un doble sistema renal. Y acá tenemos el riñón, tengo el parénquima, que es más hipocogénico, con un centro más hiper, que era el centro graso del seno, esta puente parenquimatoso que se continúa con esto que también tengo parénquima, un centro más hipericogénico, ¿sí? Esta es la aorta, para que nos ubiquemos, aorta y vértebra lumbar. Entonces está como acabalgando, ¿sí? La aorta y la vértebra. Otra alteración en su forma y tamaño es que tanto el puente del parénquima como una columna renal hipertrófica pueden confundirse con tumores. Este creo que es el hallazgo ecográfico que más genera derivación a otro método de mayor complejidad, que no es ni más ni menos que la hipertrofia de una columna de Bertin, ¿sí? Son columnas de parénquima normales en un riñón que en algunos pacientes, por variantes anatómicas, no refieren ninguna patología, se hipertrofia. Y muchas veces en ecografía lo vamos a ver como esto, como una imagen pseudonodular, central, del mismo, la misma ecogenicidad que el parénquima, entonces ahí ya cuando algo es sólido nos hace llamar la atención o nos hace pensar en algo malo, y no es ni más ni menos que una hipertrofia de la columna de Bertin. El aumento del tamaño puede ser constitucional o secundario a dobles sistemas. Acá tengo otro doble sistema un poquito más claro que el anterior, con la hipertrofia compensadora. Como tengo doble sistema del riñón, el riñón suele hipertrofiarse para poder llevar a cabo esa función doble que está teniendo por el doble sistema. Bueno, una vez que terminamos de ver forma y tamaño, pasamos a parénquima. Parénquima, recuerden, era corteza y médula. En este caso podemos tener alteraciones difusas o focales, ¿sí? O sea, más que afecten toda la corteza y la médula o alguna más focal. Dentro de las difusas, la más frecuente es una glomerulonefritis, alguna pilonefritis o una infección urinaria alta, la cual me va a alterar toda la corteza, o una alteración más focal en la cual encuentro los quistes, las lesiones nodulares, los tumores, etc. ¿Sí? Como ya saben, los quistes y todas las otras lesiones focales pueden ser únicas o múltiples. Dentro de la difusa, entonces tenemos la glomerulonefritis aguda, que se produce un agrandamiento general del riñón y un ensanchamiento del parénquima, ¿sí? Que se muestra ligeramente hiperecoico respecto a las pirámides medulares que son hipocogénicas. Entonces recuerden que nosotros en un riñón normal no teníamos la diferenciación córtico-medular, se veía toda una banda negra. En cambio, cuando tengo un proceso inflamatorio infeccioso como una glomerulonefritis, vamos a tener esa diferenciación, vamos a tener un borde ligeramente más blanco que el límite entre el seno y la corteza, ¿sí? O sea que es la médula. Y ya en la glomerulonefritis crónica se genera un adelgazamiento cortical y una condensación de ese parénquima. Bien, las pirámides medulares van a tener poco límite y van a estar todo como poco definido, ¿bien? Pero la corteza va a estar más adelgazada, como todo lo crónico, que se empieza a atrofiar. Entonces acá es lo que les digo, esta es una pilonefritis aguda. Si recordamos, perdón que vaya a volver, pero si recordamos un riñón normal, tenemos la corteza y la parte parenquimatosa bien negra, y en cambio en esta patología lo voy a tener más blanca y voy a empezar a diferenciar las pirámides medulares, ¿sí? O sea, todo lo que es córtico medular se va a empezar a diferenciar con la corteza más blanca, más hiperecogénica, y la médula un poquito más hipocogénica. Esto es una pilonefritis aguda, ¿bien? Esto vuelve a ser otra hipertrofia con el riñón más grueso, sí, más gordo, pero no tiene tanta alteración de la diferenciación córtico-medular. Yendo a las alteraciones focales,
vuelvo a decir lo mismo, nos vamos a separar dependiendo de su ecogenicidad. Que una lesión sea anecoica quiere decir que no genera ecos, o sea, que el ultrasonido atraviesa toda esa lesión sin generar rebotes. Entonces, ¿qué estructura, ¿sí? Para ustedes no frena nunca el ultrasonido, teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, usamos gel para transmitir el ultrasonido, entonces para que no lo frene. Entonces, algo que no frena el ultrasonido ni va a generar ecos, porque esa es la física de la ecografía, es que el ultrasonido sale del traductor, golpea algo y vuelve, y ahí genera la imagen, ¿sí? Entonces, algo que no tenga señal es algo líquido, justamente. ¿Qué lesión líquida? Tiene el riñón, preferentemente un quiste, ¿bien? Entonces, tenemos lesiones anecoicas, lesiones hipoecoicas, o sea que generan ecos, pero no tanto, entonces van a ser más oscuras, isoecoica, que tienen la misma ecogenicidad que el parénquima, y hiperecoicas, que tienen más densidad, ¿sí? Todo respecto al órgano que estamos estudiando, ¿bien? Entonces va a ser anecoico, sin ecos, hipo, o sea, más oscuro que el parénquima, iso, el mismo color, hiper más, ¿bien? Y aquí les puse un hermoso cuadro para englobar todas esas patologías que podemos, todo ese abanico que podemos encontrar. Dentro de anecoico, o sea que no tiene eco, el principal es el quiste simple, la poliquistosis por consiguiente, ¿no? Que es el quiste simple o los múltiples quistes, los quistes atípicos, porque si bien algunos van a tener finos septos, también van a ser anecoicos, un carcinoma quístico, o sea, todo lo que predomine lo quístico, ¿sí? Un linfangioma. El hematoma dependiendo en qué estadio esté, ¿sí? Porque la sangre yo la pondría en hipoecoica porque genera ciertos como rebotes por los detritus de los glóbulos rojos cuando empieza ya como a evolucionar la sangre, ¿sí? En hipocogénico tenemos el adenoma renal, los linfomas, los abscesos renales, porque si bien el absceso es líquido, tenemos justamente una infección, entonces va a generar ciertos ecos, y las metástasis, que hay metástasis que son más tirando a quísticas, ¿sí? Isoecogénicas, o sea que tienen la misma densidad que el parénquima, las lobulaciones, como en este caso podemos que medimos la hipertrofia de la columna de Bertin, las bandas de parénquima, los hematomas, ¿sí? Eso es importantísimo porque es algo de consulta de consultorio, un golpe, un trauma, secundario a algún partido o algo. Entonces, para que no nos asustemos cuando ponemos el transductor y vemos algo de la misma ecogenicidad que el parénquima, y los carcinomas renales. Y después, hiperecogénico, si bien vamos a tener muchas patologías como estamos viendo, acuérdense que lo que se ve más blanco siempre es lo que tiene grasa. Entonces, un angiomiolipoma, por ejemplo, que vamos a tener que tiene componente graso, pero a su vez tiene componente vascular, bueno, no nos asustemos, es un angiomiolipoma, y todo lo que tenga calcio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante con los cálculos renales, pero el calcio frena, como sabemos que es algo sólido, frena todos los ultrasonidos, ¿sí? Llega el ultrasonido, perdón, y no pasa nadie a través de él, rebotan todos, entonces se genera una película blanca, ¿sí? Entonces bien hiperecogénico. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos ejemplos de, en este caso, un riñón derecho, tenemos el hígado al lado, que a nivel de su seno, mitad con cortical, tengo una imagen redondeada, anecoica, porque es totalmente negra, no tiene ningún eco en su interior, que es un quiste simple, ¿bien? Tenemos un dato también que es una característica de la ecografía, pero bueno, ya está muy especial, que los quistes justamente al no frenar generan un refuerzo acústico, ¿sí? Que es todo este, no sé si ven toda esta banda blanca que se ve que está saliendo, se ve como un rayo blanco que va saliendo de acá, un abanico hasta acá. Todo eso es el refuerzo acústico posterior que es propio de los quistes, ¿sí? No se preocupen. Y en este caso, otra lesión que es anecoica también son múltiples quistes parapiélicos, ¿sí? Tengo muchas imágenes también anecoicas. En el seno son quistes parapiélicos. Vuelvo a repetir, la ecografía es un método dinámico, ¿sí? Entonces a veces las imágenes tienen que imaginarlo, ¿sí? Este es otro quiste, también en el riñón derecho, este es mucho más grande, ¿bien? Nada, no tiene ningún eco en su interior y tiene ese haz todo blanco que lo refleja atrás, que es el refuerzo acústico, y otra vez múltiples quistes parapiélicos, ¿sí? Bueno, una vez que terminamos con esas lesiones a nivel
en cuanto a su densidad de las focales de parénquima. Vamos a hablar de las alteraciones del seno, ¿sí? Ya vimos tamaño y forma, parénquima y ahora el seno. El seno era el centro, tengo grasa, vasos y el sistema excretor. Ecográficamente el seno se ve como un centro hiperecoico y heterogéneo en el parénquima renal. Heterogéneo por todas las estructuras que ya dije que tenemos. Está formado por la pelvis renal, los vasos y el tejido adiposo. Uno de los hallazgos más frecuentes en el seno es encontrar una prolongación o el puente de parénquima. Vieron que soy medio repetitiva con la hipertrofia de Bertin, pero vuelvo a repetir, es una de las mayores fuentes de duda en un estudio, por lo cual derivan a hacer estudios de muchísima mayor complejidad por algo que es un hallazgo normal, ¿sí? Y la otra patología que tenemos es la dilatación de la pelvis, que es la hidronefrosis, que puede ser secundaria a coágulos, secundaria a tumores, secundaria a compresiones extrínsecas del uréter, secundaria a litiasis o secundarios a fibrosis retroperitoneales o tumores pélvicos, ¿sí? Entonces, dentro de las patologías del seno renal, tenemos que buscar bien que no haya una hidronefrosis, o sea, la dilatación del sistema pielocalicial, que esto se va a generar después, dependiendo del grado de hidronefrosis, la atrofia cortical o no, ¿no? Y que no haya ninguna de estas patologías que me lo esté ocasionando. Acá tenemos dos grados diferentes de hidronefrosis. Vemos que tiene una dilatación de la pelvis, de los cálices, ¿sí? Y acá lo mismo en esta, que está un poco más, no lo van a notar, pero esta es una hidronefrosis un poco más avanzada que esta, entonces ya empiezo a tener como compromiso de la médula y por eso se va a ver más hiperintenso, ¿sí? Y ahora llevando un poco al tema que más específicamente me pedían en la clase, es la litiasis renal, creo que es una de las causas de consulta médica bastante frecuente. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras, como algunos dicen, en el interior del riñón o de la vía urinaria. Los cálculos renales se componen de sustancias que normalmente están en la orina, pero por diferentes razones estas se empiezan a concentrar, a solidificar y se fragmentan en mayores o menores tamaños. Según el lugar donde lo encontremos, riñón, uréter o vejiga, podemos denominarlos cálculo renal, cálculo ureteral o cálculo vesical, respectivamente. La litiasis renal, como les decía recién, es una patología sumamente frecuente. Se estima que entre el 5 y el 12% de la población general ha sufrido algún episodio antes de los 70 años. Su prevalencia aumenta con la edad y es más frecuente en la raza blanca. Y el 60 al 80% de la litiasis son de oxalato de calcio. Esto es muy importante, ¿sí? La forma de presentación clínica de la litiasis renal son variables, dependiendo tanto del tamaño del cálculo, como de la composición, como de la ubicación, ¿sí? Hay pacientes que toda la vida han tenido microlitiasis renales y no les molestan, son simples hallazgos y no hacemos nada, y otros que de repente ese lito no solo que aumentó, sino que se movió y al moverse irritó o obstruyó y ahí tenemos los síntomas. Algunos pueden pasar desapercibidos. La forma de presentación más frecuente son los siguientes: el cólico renal, que es el dolor en la zona lumbar, como les decía, o espalda baja, que se irradia al abdomen anterior o hacia los genitales. Se produce por el taponamiento de la salida de orina del riñón y a veces provoca un dolor muy intenso. Es un dolor intermitente a veces, que se puede asociar también a náuseas, vómitos, sudoración, sensación de hinchazón abdominal. Otro de los síntomas puede ser la hematuria, muchas veces cuando justamente ese lito, dependiendo de su tamaño, progresa, esto lo deben saber ustedes más que yo, pero lesiona la vía urinaria y hay sangre en la orina que produce, por la lesión que habíamos dicho anteriormente, y infecciones urinarias también. Los cálculos renales pueden ser causados o consecuencia de una infección urinaria a repetición. Bueno, cualquier cálculo no expulsado requiere un tratamiento adecuado inmediato, si está produciendo una obstrucción, en función de los valores de la valoración de algunos otros factores, como la frecuencia de ese dolor, la repercusión en la vía urinaria. El urólogo va a ver qué tratamiento utiliza. Actualmente la mayoría puede eliminarse mediante procedimientos endoscópicos o por litotricia, y dependiendo del tamaño o de la ubicación o de los síntomas, se puede derivar a otro tratamiento adecuado, ¿sí? Para eso es importante justamente a veces el diagnóstico por imágenes para que podamos terminar de definir dónde está ubicado. ¿Cómo están compuestos los litos? Si bien les dije que la mayoría están formados por oxalato de calcio, del 55 al 60%, y que son radiopacas,
o sea que son muy buenos para todo lo que es radiología, ¿sí? Y en la ecografía también. Podemos tener de fosfato cálcico, pero también podemos tener de ácido úrico, que son radiolúcidas, ¿sí? O sea, esas en una placa no las vamos a ver, en una tomografía, dependiendo el ojo del observador o dependiendo de otros factores, la vamos a poder ubicar. Pueden ser de estruvita, un 15%, que son poco radiopacas, o sea, esas también cuestan ubicar, de cistina o secundaria de drogas, ¿sí? Pero la más frecuente es la del oxalato cálcico. Por eso en la mayoría de los informes van a ver que dice lito cálcico, por más de que no haya sido analizado. Los cálculos ecográficamente se caracterizan por ser hiperecogénicos, o sea, son más blancos que el parénquima. Suelen estar bien delimitados y después de ella, o sea, después de la lesión, como así les dije que el quiste tenía atrás un haz blanco, el lito va a tener atrás un haz negro, ¿sí? Una sombra acústica posterior. Entonces eso es uno de los signos característicos para definir o terminar de encontrar la litiasis. Si nos cuesta definir la lesión, cuando vemos esa sombra acústica, ahí terminamos como de ponerle el sello, digamos, de lo que era la litiasis. Identificar el cálculo de pequeño tamaño en la pelvis puede resultar difícil. La sombra acústica justamente es una de las características definitorias. La litiasis obstructiva se van a asociar ecográficamente con la presencia de una mayor o una menor hidronefrosis, por eso es importante ubicarla. Los cálculos que están en el cáliz, que no son obstructivos, pueden ser sintomáticas, pero se ven en la ecografía, por supuesto. Y los cálculos ureterales no suelen ser vistos por ecografía, porque justamente como les dije, el uréter, después de salir del riñón, tiene un recorrido que es por el lateral al psoas, y el psoas ya tiene otro recorrido entre las asas intestinales, entonces ya la interposición gaseosa les diría que es imposible diagnosticar por ecografía un lito ureteral, ¿sí? Para eso usamos la tomografía, y si el lito tiene mucho tamaño y el paciente es flaquito, podemos hacerlo en una placa de abdomen, ¿bien? Pero si no, la indicación para una litiasis ureteral es una tomografía multiplex, ¿bien? Para lo que es litiasis renal, la ecografía. Entonces acá tenemos un ejemplo, una ecografía renal. Muchas veces, dependiendo de la ventana, nosotros le llamamos ventana a la posibilidad que tenemos de ver, de visualizar el órgano entero, ¿sí? Les dije que cuando no se ve, le decimos que inspiren, entonces baja el diafragma, baja el órgano, bueno, pero si no, los vemos así parcialmente. Ven que estamos viendo un polo renal, pero el otro no lo alcanzamos a ver. Pero bueno, en este polo renal vemos una imagen que es más blanca que todo el seno, pero a su vez ustedes dijeron, bueno, no lo voy a ver, pero tiene toda esta sombra acústica, ¿bien? Tiene toda esta sombra acústica esta imagen, que me va a poner el sello de que eso es un lito, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un método dinámico, ¿sí? En fotos estáticas se dificulta, pero bueno, créanme que esto es una litiasis y acá tengo su sombra acústica posterior. Acá tengo otra, tal vez ahora ya lo vamos a ver más fácil, pero tengo todo el seno renal, la corteza renal, y en el medio tengo esta imagen como redondeada, abombada, y toda la sombra acústica posterior, ¿sí? Acá ya tenía una litiasis en lo que es la pelvis renal, así que esta habría que prestar atención porque si no se mueve o algo va a empezar a generar hidronefrosis, ¿sí? Acá tengo otras, estas ya son más de libro, diríamos. Ven que ya se ve más redondita, más bonita, más hiperecogénica, y su sombra acústica posterior, que es más chiquito, y acá lo mismo. Veo otra imagen litiásica y su sombra acústica posterior. ¿Bien? Estas son más caliciales, ¿sí? No generan ninguna repercusión a nivel del sistema excretor. Acá tengo otra, tengo el riñón, parénquima, el seno, y tengo esta imagen hiperecogénica con todo lo que es la sombra acústica posterior. ¿Bien? Entonces, nada, cuestión de ojo, pero lo vamos encontrando, ¿sí? Bueno, para concluir, la ecografía es un método de diagnóstico por imágenes de alta disponibilidad en todos los centros de salud y es de muy bajo costo. Es una modalidad segura y rápida, y en la actualidad los médicos de diferentes especialidades las realizan y ayudan sobre todo al médico clínico a mejorar su rendimiento y a disminuir su incertidumbre del proceso diagnóstico, ¿sí? Así que eso es. Muchas gracias.
Ahora vamos a hacer unas preguntas interactivas, así que si tienen por ahí sus pulsadores.